¿Ven la diapositiva que está aquí? O sea, es una presentación de PowerPoint, ¿la ven? Sí. ¿Qué ven? Lógica, extensión y comprensión. Yo veo ¿Y qué más? A un personaje animado haciendo pesas y esforzándose, mejor dicho. Bueno, ese personaje se supone que soy yo, ¿verdad? Nomás que pues no me parezco mucho, pero lo hice ahí en internet y eso salió. Y está levantando pesas y esforzándose mucho. Sí, porque lo puse ese porque el tema, vamos a tener que sudar un poquito. Esperemos que no mucho, pero hay que esforzarse. Vamos a ver. Habíamos visto eso la vez pasada, de que inteligencia quiere decir leer dentro del objeto de manera figurada, ¿verdad? De ahí sacamos una idea y es lo que le llamamos abstracción. O sea, abstracción es sacar o extraer una característica de lo que conocimos, del objeto conocido. Y luego, pues vimos la simple aprehensión, que voy a apagar dentro de la cámara para no estorbar. La simple aprehensión de que un objeto se nos presenta, ese objeto nos manda algunas características sensibles, nos hacemos una imagen nosotros, no siempre la misma imagen del objeto que vemos, y también obtenemos unas características, como es el ejemplo que vimos la vez pasada. A esos datos le llamamos datos esenciales o datos necesarios, porque obtenemos una estructura que es necesaria, con la cual formamos el concepto, formamos la palabra para ir haciendo ideas en nuestra inteligencia. Eso es lo que le llamamos el concepto y el contenido del concepto, ¿sí? Estuvimos viendo algunos ejemplos. Vamos a ver ahora esto. Extensión y comprensión. Digo, apago la camarita porque medio estorba ahí, se atraviesa, pero bueno, ahorita la vuelvo a prender, ahí está. Vamos a ver la relación entre extensión y comprensión. Es muy importante que nos ubiquemos en esta doble dimensión del mundo de las ideas y el mundo de las cosas, ¿ok? Porque constantemente estamos haciendo el análisis y la división entre una y otra. En el mundo de las ideas, hacemos una idea de un objeto. También hacemos ideas de ideas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos viendo ideas de un objeto, en este caso de una silla. ¿Qué es una silla? Es un mueble para sentarse. En el mundo de las ideas, captamos o creamos dos características que tenemos ahí en la pantalla. Un mueble y que sirve para sentarse. ¿Ok? A estas características que tenemos aquí, es a lo que le llamamos la esencia. Esas características, en algún momento explicamos qué es lo que conocemos como la esencia, lo cual significa que la esencia existe en el mundo de las ideas como características y existe en el mundo de las cosas como el objeto. La esencia ahí está en el objeto. No es la misma esencia porque una es objeto y la otra es pensamiento, aunque coinciden o deben coincidir para poder estar de manera coherente con la realidad. ¿Qué pasa cuando la esencia que yo tengo en la mente no coincide con la de la realidad? ¿Qué pasa cuando yo me hice una idea de un objeto, pero resulta que la esencia que yo me hice en el objeto no corresponde al objeto? ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues nos extrañamos porque lo imaginábamos muy diferente. O sea, no, lo que está en mi cabeza no va a corresponder con el objeto, con la realidad. ¿Puede ocurrir eso? Que yo conozco un objeto
y que no capte su esencia o que la capte de manera equivocada? ¿Puede ocurrir? Repito, puede ocurrir que la esencia que yo capte de un objeto no sea la correcta. Sí, 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 sí se puede. sí. Sí puede ocurrir. ¿Por qué razón puede ocurrir eso? Porque nos basamos en otro objeto que es parecido. Puede ser, o sea, nos basamos en otro objeto que es parecido, así es. Equivocarnos es algo frecuente en el ser humano, entonces puede ser que lo que yo capté del objeto no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo hacer para corregir lo que hay en mi mente? Quitar esa idea. Quitar esa idea, pedir ayuda, estudiar. O sea, esa es la manera en que corregimos nuestro pensamiento. Porque la realidad, pues la realidad es, y así como es, ahí está. Si yo quiero adecuar la realidad a mi mente, estoy siendo idealista y posiblemente voy a cometer equivocaciones, errores grandes. Entonces lo que tengo que hacer es que mi mente debo adecuarla a la realidad. Estamos hablando del conocimiento, ¿sí? Porque si yo creo que una silla eh, es de una manera equivocada en mi mente, no puedo adecuar la silla. Lo que puedo adecuar es el concepto en mi mente. Eso es lo que puedo hacer. Y para eso hay que estudiar, hay que pedir consejo, hay que pedir ayuda a otra persona. ¿Ok? Vamos a quitarme de aquí otra vez. Ahora, esta esencia que captamos de un objeto, en este caso de la silla, podemos decir que es universal. ¿Por qué razón es universal? Porque se aplica a todos los objetos de la esencia que está en mi mente. Si capté la esencia de manera correcta, entonces todos los objetos que existen en la realidad y que son sillas pueden recibir el nombre de silla porque la esencia que yo tengo en mi mente es universal, si está correcta, si está bien hecha. ¿Qué significa eso? Que yo le puedo llamar silla a cualquier silla que exista en el mundo, a la que sea. ¿Por qué razón? Porque corresponde a los objetos. ¿Sí? Esa es la universalidad de la idea. Si la esencia está bien hecha, entonces yo le puedo llamar silla a cualquier mueble que sirva para sentarse. Vamos a entender que hay variedades de sillas, eso claro que lo podemos entender. Pero fíjense, si agarramos un bote, esos botes de 20 litros de pintura, ¿saben a los que me refiero? Si yo agarro un bote, Sí. lo volteo en el piso y me siento, ese bote no es una silla, pero le puedo llamar silla porque está funcionando como una silla. Es decir, no es un mueble, pero sí sirve para sentarse. Lo estoy usando como silla porque mi mente es tan perfecta, es tan bien hecha, funciona tan bien que un concepto lo puedo aplicar a otro objeto por la utilidad. ¿El bote es una silla? No, no es una silla, pero sirve para sentarse, o sea, hace la función de una silla. No es una silla, hace la función de una silla. Entonces, ahí esta idea que tengo en mi mente no se aplica al bote, porque el bote no es una silla, pero sí puedo reconocer que me sirve para sentarme. Entonces, la universalidad de la idea se aplica a los objetos silla, no a los objetos que sirven para sentarse. Porque una piedra me puede servir para sentarme. Un bote como el que expliqué me puede servir para sentarme. ¿Qué más me puede servir para sentarme que no sea una silla? Una mesa, Una mesa, la cama.
¿Qué Un otra ladrillo. cosa? Mande. Un bloque. Un bloque, La banqueta. la banqueta. Pero a esos objetos no les llamo silla, porque sé que no son sillas. Aunque me sirvan para sentarme, no son sillas. Entonces, si yo capté bien la idea de la silla, se la puedo aplicar a todos los objetos que son silla en el mundo, en cualquier parte del mundo, aunque tenga otro idioma, ¿verdad? Otra palabra. Bien, vamos a ver entonces. Aquí tenemos, esto es información, ahí se los voy a dejar en la grabación para que lo vean. Se le llama aspecto material al contenido de la idea, o sea, la esencia, y al aspecto formal es esta propiedad de la idea que es universal. Nada más como información. Ya ustedes más adelante, cuando estén en filosofía, tendrán oportunidad de profundizar en ese aspecto, pero yo por lo pronto se los pongo aquí para su información. Ahora, aquí vamos a entrar ya en el tema. La comprensión se refiere a las características de la idea. La comprensión se refiere a la esencia de la idea. Y la extensión se refiere a una propiedad de la idea que es su universalidad. Por eso por ahí mencionaban correctamente que la extensión de una idea es la propiedad que tiene para aplicarse a todos los seres de la misma especie. Vamos a seguir viendo esto, a ver. Fíjense bien. ¿Qué pasa aquí con las variantes de una palabra? Yo sé que la silla es un mueble específico y sé que de esa palabra o de ese mueble se derivan otros muebles parecidos como el sillón o el taburete o la silla de ruedas. Es decir, hay una variedad de objetos parecidos, pero que no son iguales. Entonces, si yo aplico la palabra silla, me estoy refiriendo a dos características que tengo aquí: mueble que sirve para sentarse. Pero si hablo de un sillón, que también es un mueble y también sirve para sentarse, ¿qué le falta para que sea igual, perdón, para que sea diferente a la silla? Me refiero a la palabra, no al mueble. El mueble es claro que es diferente, pero a la palabra sillón, ¿qué le falta para distinguirse de la palabra silla? Porque son similares, pero no son iguales. ¿Qué le falta? Que el sillón se usa para comodidad y la silla es más que nada, o sea, para sentarse normal en una mesa y pues el sillón no. El sillón es más para comodidad. El sillón es más cómodo. Eso Más amplio también. Eso es cierto, el sillón es más cómodo, es una característica del sillón. ¿Qué otra característica? ¿Por qué se llama sillón? Fíjense, silla, sillón. Porque es más amplio. Más amplio. Cuando digo Sonado. en la forma de la palabra, iba a poner un ejemplo de aumentativo, por ejemplo, si digo semilla, semillón, ¿por qué utilizo la palabra o terminación semillón? ¿No es lo mismo una semilla que un semillón? No es lo mismo. ¿No es lo mismo una camioneta que un camión? No. Entonces, entre silla y sillón, ¿cuál será la diferencia? Que uno es más grande que otro. Grande. Uno es más grande que el otro, uno es más cómodo que el otro. Entonces, lo que le pudiera faltar es eso, que un sillón es más grande y para que sea más cómodo, pues está acoginado, está afelpado o está protegido, de manera que no siento que esté dura la madera o el metal que está hecho.
¿Por qué hacemos esta comparación? Porque esta idea silla tiene unas características y esta idea sillón que se deriva de la silla tiene otras características que lo hacen diferente a las sillas. Entonces, dependiendo de la cantidad de características, es la cantidad de la comprensión. O sea, si tiene más características, tiene más comprensión. Mande. Profe, disculpe, dice Pompa que si lo puede volver a aceptar, es que Zoom lo sacó. Ya lo acepté. Gracias, profe. Ándale, sí. Entonces, vean aquí el ejemplo. Silla tiene 2 características para nuestro ejemplo. Sillón tiene 4 características. ¿Cuál tiene más características de las 2 palabras? Sillón. Sillón. Entonces, sillón tiene más comprensión que la palabra silla. ¿Se entiende eso? Sillón tiene más comprensión de la palabra que la palabra silla. ¿Por qué razón? Porque tiene más características. Entonces, de 2 ideas similares, la que tenga más características es la que tiene mayor comprensión. Eso es lo normal. O sea, dependiendo del número de características que exista en nuestra mente acerca de un concepto, va a ser su comprensión. También significa que yo puedo ir aumentando la comprensión. Yo puedo aumentar la comprensión de un objeto con el tiempo. O sea, una idea no es estática, una idea no está ya terminada, sino que la vamos haciendo con el tiempo. Piensen en esto. Un niño de primaria, no, bueno, desde el preescolar, un niño de preescolar, un niño de kinder, aprende lo que es el ojo y le dibujan un ojo y le dicen unas partes mínimas del ojo, ¿verdad? Que las pestañas, que la ceja y pues lo que es propiamente el ojo. Pero luego ese mismo tema el niño lo va a ver en primaria, 1 o 2 veces o 3 veces lo va a ver. Y va a entender o va a estudiar que el ojo, además de las pestañas y la ceja, también tiene otros componentes como son el iris. Y eso lo va a ir estudiando en primaria varias veces y cuando llegue a secundaria también va a volver a estudiar el ojo y va a ver que tiene más características. Y si entra preparatoria a un bachillerato que tenga que ver con la anatomía, pues va a estudiar todavía más el ojo. Y si estudia medicina, va a estudiar a mayor profundidad el ojo. Y si estudia para optometrista, todavía más va a estudiar el ojo. Quiere decir que el concepto inicial que aprendió en el kinder va a ser muy diferente al que estudie como optometrista o como algún especialista, médico especialista en el ojo. Todo lo que fue cambiando, es el mismo concepto, es igual, es el mismo concepto, pero el contenido, fíjense bien lo que estoy diciendo, el contenido del concepto no es el mismo, cambió, ya cambió. El término, la palabra es el mismo, ojo, pero el concepto, el contenido es diferente. Entonces, fíjense bien la pregunta. ¿Quién tendrá mayor comprensión de lo que es un ojo? ¿Un niño de preescolar o un niño de primaria? Un niño de primaria. De primaria. ¿Ok? ¿Y quién tendrá mayor comprensión de lo que es un ojo? ¿Un niño de primaria o un niño de preparatoria? Uno de preparatoria. La comprensión es flexible, va cambiando con el tiempo. ¿De qué depende la comprensión? De la cantidad de características que vaya adquiriendo mi concepto. Si tengo muchas características, quiere decir que comprendo bien o comprendo más ese concepto. Si tengo pocas características, quiere decir que comprendo poco ese concepto. Ojo con eso, tengan mucho cuidado con ese punto.
Ok. Vamos a ver ahora. Otro ejemplo, arma. ¿Qué es un arma? ¿Qué se imaginan con un arma? Ahí dice objeto para defenderse o agredir. ¿Qué se imagina? Jared, ¿qué se imagina cuando digo arma? Algo para defender. Pero dígame un objeto. Ah, ¿cómo? Dígame un objeto que usted se imagine cuando digo la palabra arma. Ah, pues una pistola. Una pistola. Leonardo, ¿qué se imagina con la palabra arma? Yo, por ejemplo, me imagino una espada. Así. Una espada. Ajá. Ok, muy bien. Ángel, ¿qué se imagina con la palabra arma? Una navaja. Una navaja. Muy bien. Jesús, Jesús Varela. Una daga. Una daga. Híjole, puro cholo, puro de barrio. Alejandro Pompa, ¿qué se imagina cuando digo arma? Una botella de vidrio rota. Híjole, tiene experiencia de cantina, no, hombre, qué bárbaro. Okay. Ahí tenemos, pues, que la palabra arma tiene una variedad de objetos porque sirven para defenderse o agredirse. Y todas son armas. La espada, la navaja, el cuchillo, la pistola, la botella rota ahí para defenderse o agredir a alguien es un arma. Ahora, ¿qué se imaginan si digo arma, objeto para defenderse o agredir de fuego? Una pistola. Una pistola, ¿qué más? Una metralleta. Una metralleta, híjole, este narco, ¿te gustan los corridos? Una granada. Épale, una granada. Oye, se me hace que si no te logras, te vas a ser militar. Una antorcha. Una antorcha, también una antorcha. No, se me hace que de ahí ya nomás le falta brincar a la carne asada. ¿Verdad que sí? Ok, ahora, arma, bueno, objeto para defenderse, agredir, de fuego, corta. Estamos hablando de un arma corta. ¿A qué nos referimos? Una 9 milímetros. Una 9 Una milímetros. pistolita. ¿Una qué? Una pistola. Una pistola, una de 9 milímetros, que es diferente la de 9 milímetros a un revólver, ¿verdad? Ok. Y si le agregamos de tambor con 6 tiros, Una Peyton. Una revólver. un revólver, ok. Bien. Fíjense, ¿qué pasó aquí? Cuando dijimos objeto para defender o agredir a todo lo que nos podíamos referir, y luego le agregamos de fuego y ya nos referimos a menos cosas, porque el cuchillo no es de fuego, la espada no es de fuego. Y si le agregamos corta, pues ya tenemos que eliminar la AK-47 y el lanzagranadas. Y si le agregamos de tambor, pues ya nomás nos queda un revólver de 6 tiros. Quiere decir, fíjense lo que va pasando. A mayor comprensión, menor extensión. O sea, si tengo poca comprensión, dos características, me refiero a muchas cosas. Si voy aumentando la comprensión, o sea, si voy aumentando la cantidad de características, me voy refiriendo a menos objetos. Fíjese lo que pasa. Vean, la comprensión está del lado izquierdo, no se lo ven en el mismo orden que yo, y la extensión está del lado derecho. Aumenta la comprensión, disminuye la extensión. Disminuye la comprensión, aumenta la extensión. Esa es la ley de la extensión y la comprensión. Ahora fíjense, hablando de la extensión, si digo animal, me refiero a muchos, me refiero a todo el conjunto de animales que existen en la Tierra. Pero si digo mamífero, ya eliminé a los otros animales que no son mamíferos, nada más me estoy refiriendo a los mamíferos.
Y si me refiero a los mamíferos salvajes, pues ya eliminé de mi lista a los gatos y a los que son domésticos. Perdón, a los que viven en casa o a los que viven en el campo. Si digo felino, me estoy refiriendo a un mamífero salvaje que puede ser un tigre, puede ser un león, puede ser un leopardo. Pero si digo que vive en la sabana, pues ya me refiero a un león. O sea, ya no me estoy refiriendo a cualquier animal mamífero salvaje felino, sino que me refiero a uno que específicamente vive en la sabana. Si dijera de la selva, pues podría ser un jaguar, podría ser un chita, podría ser una pantera, o sea, pero no sería un león, ¿ok? Porque dependiendo de las características que tenga, es como me voy a referir al mundo de las cosas, ¿ok? Bueno, ahorita vemos la tarea. Esto es importante que se entienda. Si yo tengo una característica, me refiero a muchos objetos. Si tengo dos características, me voy a referir a menos objetos. Si tengo tres características, me voy a referir todavía a menos objetos. Y si le agrego más características, me voy a ir refiriendo cada vez a menos objetos. Porque si aumenta la comprensión, disminuye la extensión. Y la comprensión se refiere a la cantidad de características que tenga una idea. ¿Ok? Ahora sí, la tarea, porque se nos acaba aquí el tiempo. De tarea van a ser 3 ejemplos como este que está ahí en la pantalla. Yo les pongo aquí el de arma, que fue el que vimos ahorita. Pero ustedes invéntense otros 3. Esa es una tarea. Otra tarea. Uno como este. Tres ejemplos como ese. ¿Ok? Y ahora sí, la tarea de la semana pasada me la van a juntar con esta. O sea, la primera parte es la consulta que hicieron la semana pasada. Y luego abajo de esa tarea me van a poner los 3 ejemplos como este y 3 ejemplos como este otro. ¿Se entiende la tarea? Les pongo el video en YouTube para que lo repasen. Disculpe, yo tengo una duda. Dígame. Son 3 ejemplos, pero como usted dijo, con imagencitas, o quiere en el primero, son 3 ejemplos No, con. así como está ahí. O sea que sería como, puede ser como este, así como ese. O sea, puede ser así como cualquiera de estos, así. O sea, ¿no quiere dibujo? ¿Qué onda? Sí, pues Ah, ok. como los Uno dibujitos. así como está ese, Ajá. y uno como el otro. Y uno como este de acá, así como este. Bueno, son 3 y 3. Ujú. ¿Ok? Bueno, les voy a subir el video como quiera para que si tienen necesidad lo repasen. ¿Ok? Sí, profe, Muchas gracias. gracias. Bueno, chicos, pues ahí terminamos. Si no tienen alguna otra Profe, pregunta. ¿para cuándo es la- Pues puede ser para el jueves, antes del viernes que tengamos la otra clase. Para el jueves. ¿Ok? ¿Listo? Gracias. Ok, bueno, nos vemos, chicos, entonces. Que les vaya muy Nos bien. vemos, profe. Nos vemos. Dale, pórtense bien y ya A ver, saben, si se Mustafa. portan mal, por lo menos disfrútenlo.
Ok, a ver. Órale, nos vemos. Bye. Adiós, Alter Christus.